Muy buenos días. Los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañan en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro de Josué en el capítulo 5, el Salmo 33. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17 al 21. Y el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15. ¿Cuál es la lección o la enseñanza que nos quiere ofrecer San Lucas en este texto de la parábola del Hijo Pródigo? Para llegar a ello tenemos que hacer una breve descripción de la narrativa que hace San Lucas en esta parábola conocida como el Hijo Pródigo. Primero, nos cuenta que es un padre de familia que tiene todas las condiciones, lo necesario para brindarle una buena calidad de vida a sus hijos. Tienen todo. Pero uno de ellos empieza a planificar, a planear una vida sin padre, sin hermano y lejos de su hogar. Y para eso llama a su padre y le reclama la parte de su herencia. Le exige que le entregue la parte que le corresponde a él de herencia, pues ya tiene pensado irse a vivir a un país lejano, lejos de su padre, lejos de su hermano, lejos de su tierra. Quiere llevar una vida libre, tranquila, sin condicionamientos. Y nos cuenta el autor sagrado que pasando el tiempo, se van transcurriendo los días, empieza a agotarse, incluso las cosas que le daban placer, que lo hicieron sentir en un principio también, ya no tienen sentido, ya no tienen espacio en su vida, ya no lo llenan, ya no le dan eso que sentía al principio de sentirse grande, de sentirse realizado lejos del padre y de su hermano. Cuando él toca fondo, cuando la realidad, cuando él ya se enfrenta a la realidad, empieza a reflexionar, empieza a recapacitar y concluye diciendo: en la casa de mi padre los trabajadores comen bien, viven bien, tienen un lugar donde dormir dignamente. Él recuerda todo lo que él veía en su casa y reflexiona: y yo aquí no tengo ni qué comer, porque nos cuenta la historia que hasta quería quitarle los desperdicios a los cerdos para comérselos. Hermanos, ¿cuál es la lección entonces que nos deja a nosotros la historia, la triste historia de este hombre? Yo creo que muchos de nosotros, así como el hijo pródigo, muchos de nosotros vivimos esta triste historia. Muchos de nosotros pensamos que el dinero era todo en la vida y perdimos hasta la esposa, perdimos el esposo, perdimos los hijos, perdimos el trabajo, perdimos hasta la vida. Muchos de nosotros pensamos que la bola de amigos que teníamos era suficiente y nos hacía sentir muy bien, pero después nos dimos cuenta que el dinero no rendía, que ya no teníamos para proporcionar esas grandes fiestas que realizábamos, y los amigos también se fueron. Ya las fiestas no me llenan, ya lo que me brindaba placer ya no me lo brinda, no me lo ofrece, no lo alcanzo en este momento. Muchos de nosotros estamos pasando por la misma situación del hijo pródigo. Teníamos, si no comida en abundancia, no nos hacía falta nada, pero nuestra soberbia, nuestro orgullo nos apartó de todo lo que Dios nos daba, lo que íbamos alcanzando, lo que íbamos logrando con nuestro esfuerzo, y muchos hemos quedado con las manos vacías. Hemos llegado al punto, algunos de nosotros hemos llegado al punto y al momento en el que está viviendo el hijo pródigo. Pero ¿qué es lo que ilumina a este muchacho? ¿Qué es lo que lo hace reaccionar y volver a pensar en el amor de su padre? En volver a recibir un abrazo de él, en no tener miedo,
en devolverse a su casa, en regresar, retornar a su casa y poder disfrutar de lo que allí tenía en abundancia. Este muchacho le cae el 20 y se hace estas dos preguntas. ¿Qué más debo esperar? ¿Qué más debo esperar para regresar a la casa de mi padre? ¿Qué más me tiene que suceder para que yo regrese a la casa del Padre? Eso es lo que nosotros conocemos popularmente como tocar fondo. Estas dos preguntas tan importantes en la vida de este muchacho cambiaron su historia, cambiaron su futuro, cambiaron su porvenir. Y con las respuestas que él mismo encontró, retornó al Padre. Este hombre que sentado desde la cima de algún lugar donde podía ver bien lejos, dice el autor sagrado que vio venir a su hijo y salió a su encuentro. Hermanos, usted y yo no necesitaremos formularnos estas preguntas también. ¿Qué más tengo que esperar? ¿Qué más me tiene que suceder? Si hoy ya no tengo amigos, si la soberbia me hizo ver a los demás pequeñitos y yo por encima de todo mundo, ¿qué más tengo que esperar cuando hasta mis hermanos me desprecian? Cuando he perdido el cariño, el calor y el amor de mis hermanos, de mis carnales, de mis amigos, de mis familiares. ¿Qué más tengo que esperar para reconocer que estoy mal, que he actuado mal, que he obrado mal y que hoy lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando es consecuencia de mi falta de razón, de mi falta de sentido común y de haber creído que el mundo que con mis manos yo podía cubrir el mundo y resulta que no. Hoy la primera pregunta en este cuarto domingo de Cuaresma que nos deja la celebración de la liturgia de la palabra es esa. ¿Qué más tengo que esperar? ¿Posiblemente otra Cuaresma? No sabemos ni estamos seguros de poderla alcanzar. ¿Qué más tengo que esperar? ¿Caer en la cárcel? ¿Sentirme cada día más miserable? ¿Sentirme cada día más indigno de Dios? Y la segunda pregunta que deberíamos formularnos, ¿qué más me tiene que suceder para retornar al Padre, para reconocer mis errores, para reconocer mis faltas, para dejar de echarle la culpa a los demás y reconocer que estoy bebiendo de mi propia medicina? ¿Qué más me tiene que suceder para que yo entienda que la decisión es mía, que tengo que volver los ojos a la vida, volver los ojos a aquellos hermanos que perdí, a mis amistades que corrí, a mi hogar que perdí, a todo lo que la soberbia me quitó, que yo veía tan fácil, todo me lo quitó? Y hoy, ¿qué más tiene que pasarme? ¿Qué más me tiene que suceder? Solamente, hermanos, reconocer que el camino es el retorno. En primer lugar, a Dios para pedirle perdón por la vida que hemos perdido, por el derroche de vida que hemos hecho, por el derroche de dones que hemos dejado perder sin sentido, sin ninguna razón. ¿Qué más me tiene que suceder? Sencillamente aprovechar esta próxima Semana Santa para reconocer nuestros errores, para reconocer que hemos fallado y que lo único que nos queda es volver, retornar por el camino que veíamos que era el camino de la felicidad, de la dicha, y que en ese camino íbamos a encontrar los medios para apoderarnos del mundo, y que ahora nos dimos cuenta que no es así. Ahora tenemos que retornar. Queridos hermanos, busquemos el abrazo de ese hermano que hemos perdido, de ese hermano
que hace mucho tiempo no le hablamos, con el hermano que hace tiempo que no comulgamos. Retornemos el camino para regresar a la casa de nuestros padres, pedirles perdón por el daño que le hemos causado, pedirles perdón porque no fuimos capaces de reconocer que lo que somos se lo debemos a ellos. ¿Qué más nos tiene que pasar? ¿Qué más nos tiene que suceder para que entendamos que la vida que llevamos no es la vida que le agrada a Dios, ni la vida que nos identifica como cristianos y menos como hermanos? Que este cuarto domingo, que este texto del Evangelio nos ayude. Yo pienso que lo más importante es quedémonos con esas dos preguntas y eso nos va a servir de mucha luz, de mucha ayuda, de mucha fuerza para bajarle a la arrogancia, a la soberbia, para dejar de echarle la culpa a los demás y empezar a ser responsables de nuestros actos, de nuestra vida y sobre todo de reconocer que cuando se camina, cuando uno se aparta de Dios, que cuando uno aparta la vida de Dios de la oración, nada tiene sentido, porque después el dulce sabor de las cosas del mundo terminan volviéndose agrio, terminan convirtiéndose en amargura. No perdamos más tiempo, no lo pensemos más veces, sencillamente pongamos los pies sobre la tierra y formulémonos con toda sinceridad estas dos preguntas. ¿Qué más debo esperar? ¿Que mi hermano se muera? ¿Que mis padres ya no estén para pedir perdón, para llorar por ellos? ¿Qué más tengo que esperar? ¿Qué más me tiene que suceder? ¿Una enfermedad grave? ¿Una situación más difícil para reconocer qué tan importantes son nuestros seres queridos? Las otras personas, qué tan importantes son para nosotros. Y sobre todo, ¿qué más me tiene que suceder para que yo reconozca que Dios ha sido inmensamente misericordioso, amoroso y bondadoso conmigo, porque me ha dado todo? Unas manos para trabajar, una mente para pensar, un cuerpo para moverme y una vida para vivirla. Que el Espíritu Santo nos ayude, que realmente entendamos que el retorno al Padre, el retorno al hermano, el retorno al hogar, el retorno a nuestra vida de paz está en nosotros, está en nuestras manos, y que con la ayuda, la bondad y la misericordia de Dios podremos, el final de nuestra vida podrá ser muy parecida o posiblemente mejor que la de este hombre. Le mataron el becerro más gordo, le pusieron anillo en el dedo, sandalias en los pies y lo cubrieron con una túnica nueva. Esa es la Pascua que nos espera si nos formulamos con sentido propio estas dos preguntas. Si realmente nos las formulamos, si las reflexionamos con verdadero sentido. En la Pascua nos sentiremos revestidos de Dios, nos sentiremos abrazados al Padre Eterno, nos sentiremos con ese compromiso de seguir siendo verdaderos y buenos hijos de Dios, verdaderos hermanos, verdaderos cristianos. Que el Señor nos ayude y nos conceda su gracia para que, como el final del Hijo Pródigo, también el final de nuestra vida sea un retorno al Padre y recibamos de sus brazos ese abrazo tierno y misericordioso que nuestras almas tanto esperan y necesitan. Feliz domingo.